Toponimia, historia y arqueología del Reino de Granada. Bueno, Adela es especialista en muchas cosas, pero especialmente ha destacado en la combinación de análisis de las fuentes arqueológicas y documentales, lo que le ha permitido centrar sus tareas de investigación en el estudio de la documentación y, sobre todo, las actividades económicas y también diplomáticas del Reino Nazarí de Granada, especialmente con los reinos del Mediterráneo, con lo cual Adela pues, nos va a ilustrar. Esperemos. Vale. No, me sobra. No te preocupes. Creo que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que yo voy a presentar en esta intervención, posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan. No aparecen datos particularmente novedosos en esta intervención. Respecto a la distribución de cerámica de loza dorada nazarí en el norte de África, queda mucho todavía por estudiar, queda mucho todavía por hacer. De hecho, la intención que yo traigo aquí es llamar un poco la atención acerca de lo mucho que queda por hacer en este campo, de lo interesante que podría ser trabajar sobre este campo, ¿no? En parte esto tiene que ver con el desarrollo en los últimos años de los estudios sobre el comercio nazarí en general. En los últimos tiempos nos estamos dando cuenta de que se ha estudiado mucho la proyección internacional del comercio nazarí en el mundo, en el occidente latino, podríamos decir, y muy poco en los mercados islámicos. Y es un tema que hay que tratar con muchísima más atención porque tiene muchas más posibilidades de desarrollo de las que se habían visto hasta este momento. En ese sentido o en este contexto, el estudio de algunos artículos como esta cerámica, como esta loza dorada que sabemos que aparece en esos mercados islámicos, nos podría alumbrar mucho, nos podría dar mucha luz a ese asunto y nos podría también, en buena medida, ayudar a entender cuál es el verdadero peso de esa cerámica en el conjunto de la producción comercial nazarí. Eso es fundamentalmente lo que yo vengo a proponer aquí. El éxito de la loza dorada nazarí en el circuito de comercio internacional pues es un hecho que está fuera de toda duda. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Su principal nicho de mercado se ha localizado en el occidente latino bajo medieval. Allí es muy bien conocida y efectivamente esta zona constituye el puntal más importante de su éxito comercial. En esos espacios se nos aparece como un tipo de cerámica exclusiva, esa cerámica con extraños reflejos de la que nos hablaban en Inglaterra en 1289, llegando a manos de doña Leonor de Castilla, esposa de Eduardo I de Inglaterra. Sin embargo, a pesar de ser tan exclusiva, su presencia se va a mantener en el tiempo y parece que está bien distribuida de una manera homogénea por los principales mercados de recepción. Sin embargo, la cerámica nazarí no va a tomar esta dirección únicamente, no se va a dirigir únicamente a los mercados europeos. Manteniendo la misma línea de desarrollo polidireccional que de manera general está asumiendo el comercio nazarí en ese momento, tenemos que decir que este artículo parece encontrar un espacio de proyección secundaria de un cierto relieve en los mercados del mundo islámico. A pesar de las diversas referencias que se han hecho desde la primera llamada de atención que hizo Kuhnel sobre la presencia de loza dorada en muchos puntos del Oriente Islámico, la localización de loza dorada nazarí es clara hasta el momento, sobre todo en los mercados del Magreb central y occidental. Y tiene también, por supuesto, una extensión oriental, sí, es verdad, alcanzando los mercados egipcios. Allí en Fustat principalmente, aunque también en Alejandría, se han identificado piezas nazaríes, jarrones, platos, jarras de presencia notable, aunque restringida a un periodo breve, ya que esta importación parece sucumbir a la competencia de la loza dorada de Manises a partir del siglo XV, sobre todo. También es importante, es más importante quizás, la identificación de un espacio de recepción de cerámica nazarí, de loza dorada nazarí, en el mercado Hafsí, en Túnez,
donde se identifican donde se han ido identificando varias series de loza dorada, cerámica de gran suntuosidad, de gran porte, fundamentalmente las mejor contextualizadas en la Casba. Y también se ha localizado grupos importantes de cerámica en el Reino Meriní, con series bien nutridas, diversificadas, hay taifores, escudillas, jarritas, y localizadas en Fez, en Ceuta también aparecen, incluso posiblemente en Alcázar Seguer. Generalmente conocemos pocos contextos de localización de esa cerámica, pero desde luego cuando los conocemos sabemos evidentemente que su destino es un destino vinculado siempre con el mundo del lujo, es obvio, es evidente. En Ceuta, los hallazgos de cerámica nazarí están bien contextualizados en muchos casos y por ejemplo, podríamos hacer referencia al barrio localizado en la Huerta Rufino, donde los materiales empleados en las viviendas y los elementos decorativos indican una exclusión socioeconómica alta de los propietarios de aquellas casas, que eran también los propietarios seguramente de la cerámica que allí se encuentra, de la loza dorada que allí se encuentra. Sin embargo, aparte de constatar estas presencias de manera general, poco más por el momento se puede decir respecto a la loza dorada nazarí en el mundo magrebí. Son varias las cuestiones, algunas de ellas de gran calado, de gran importancia, que quedan todavía por resolver o en las que queda todavía que profundizar. En primer lugar, resulta imposible en muchos casos distinguir, a partir de meras observaciones formales, la loza malagueña y la cerámica de Manises. Es un problema que se ha presentado de manera una constante en todos los estudios que hay, o en todas las presentaciones de cerámica hispano-morisca que se han localizado, que se han identificado en el norte de África. Ni siquiera la firma o denominación de Málica, que adorna algunas de esas cerámicas, parece ser indicativo de su procedencia real. En realidad llega un momento en el que la alusión a cerámica de Málaga no indica realmente una procedencia, sino un estilo, al parecer. Un tipo de cerámica determinado que, por el éxito que alcanza, ha cedido esa denominación a toda una variedad que utiliza en su decoración el dorado y que puede ser elaborada en esos momentos, sobre todo en el siglo XIV, en más de un centro productivo. Un ejemplo claro lo tenemos en este texto que les muestro aquí, en el Foral de Portazgo de Lisboa, que en el último cuarto del siglo XIV estipula precios para el comercio de loza de Málaga y de Valencia que se elaboran en la zona y que, sin embargo, están llamando loza de Málaga. Así que, a falta de análisis de pastas más concluyentes, y teniendo en cuenta que la competencia valenciana es fuerte, es muy fuerte, desde principios del siglo XV, los escasos rastros documentales de que disponemos por ahora pues resultan ser muy valiosos a la hora de identificar, por ejemplo, la vigencia de una exportación propiamente nazarí en una zona determinada, para ayudarnos a identificar o a diferenciar unas producciones de otras. No es el único problema, no es la única cuestión que nos queda por resolver, evidentemente. No podemos aclarar tampoco hasta qué punto esa presencia de loza dorada nazarí tiene que ser considerada como algo ocasional o podemos extenderla más. La amplitud del radio de expansión hace pensar que realmente tendríamos que hablar de una expansión mayor que meras excepciones, de lo que podrían ser meras excepciones. Y tampoco podemos saber hasta qué punto el aprecio de esta cerámica, su demanda, su presencia en estos mercados puede llegar a constituirse en una auténtica influencia en la constitución de nuevas líneas productivas en la tradición cerámica norteafricana. Son pues muchos los temas que quedan por resolver en este campo. Ante esta situación, la posibilidad de recurrir a informaciones procedentes de la documentación escrita, que son escasas por el momento, les repito, que son dispersas todavía, pues resulta muy útil a la hora de recomponer algunos aspectos relacionados con esa corriente de comercio. Creemos oportuno realizar ya una primera aproximación, esto es solo una primera aproximación, y para ello nos proponemos realizar un primer ejercicio de agrupación de las informaciones dispersas, de contextualización de esos hallazgos en el marco general de desarrollo de las relaciones comerciales entre el reino nazarí y los mercados norteafricanos.
El aprecio de la cerámica granadina en el mundo islámico como una producción de altísima calidad y de difícil reproducción en otros lugares es una constante que se mantiene durante bastante tiempo. Son conocidos los comentarios de diversos observadores que desde Al-Umari alaban la calidad de la loza dorada exportada a diversas regiones, tal y como nos cuentan Ibn al-Jatib o Ibn Battuta. La producción nazarí es alabada hasta el punto de que se aprecia la materia prima con la que se elabora y que está en la base de su calidad técnica conocida y reconocida. Abd al-Basit es un viajero egipcio que recorre las tierras granadinas a finales del siglo XV y que considera oportuno incluir en su descripción de estas tierras un comentario muy detallado de la arcilla con la que se elabora una cerámica granadina que confiesa de gran calidad. No parece tratarse de una mera excentricidad o un interés personal de un autor que está muy bien predispuesto hacia todo lo que ve aquí en Granada. Resulta muy revelador también, por ejemplo, seguir el relato de una embajada que se realiza a El Cairo, posiblemente la conozcan, una embajada por parte de Muhammad IX, que al describir los presentes que se llevan al sultán mameluco, se lleva lo mejor, lo más apreciado de las tierras granadinas en el exterior, conocemos que no solo ofrecen la loza nazarí, sino que entregan también, como bien especial, la arcilla, ese hinchibar que nos describe Abd al-Basit y al que se dedican unos versos, tal y como se hacen con el resto de los regalos. Desde luego, la cerámica nazarí no es comparable con la elaborada en ningún otro lugar en ese momento, según nos dicen, ni siquiera la más lujosa. La admiración lleva en algunos casos a identificarla como una producción elaborada en el entorno real. Así lo declara de nuevo Abd al-Basit. Bueno, esto es un texto demasiado largo. Así lo declara de manera muy pormenorizada Abd al-Basit cuando describe de manera con gran admiración los jarrones que encuentra en la Alcazaba de Málaga y que concluye esa descripción diciendo que esa calidad de esos jarrones no podía ser menos, puesto que son obra de reyes. Efectivamente, en su día, Alberto García Porras ya llegó a considerar la función representativa y publicitaria de esa loza en las cortes de los reyes nazaríes, algo que por lo demás no era del todo inédito en la tradición andalusí. Y lo cierto es que esta cerámica viaja como presente de embajadores nazaríes a otras cortes, como la egipcia, que ya hemos mencionado anteriormente, donde llega en 1440, de la mano, posiblemente, de Al-Bunjuli, según Seco de Lucena. Por nuestra parte, somos incapaces de acertar si efectivamente se trata de una producción exclusiva del entorno real o si tendríamos que distinguir entre producciones del entorno real y otras producciones más amplias. Lo que sí que puedo decir por el momento es que la poca documentación escrita de que se dispone confirma que no se trata de envíos excepcionales. Ese mismo legado nazarí que llegaba a la corte mameluca era un mercader que, una vez cumplida esa misión, se va a dedicar a vender sus artículos en mercados de la zona y posiblemente uno de esos artículos sea esta loza dorada que había llevado como regalo al rey mameluco. La loza dorada nazarí no viaja solo a manos de los embajadores. Viaja como artículo de comercio a los mercados magrebíes, hasta donde llega cargada en embarcaciones nazaríes en muchos casos, o siguiendo las pautas de navegación comercial mediterránea que usan embarcaciones cristianas, genovesas preferentemente, aunque no únicamente, para sustentar operaciones comerciales que los mercaderes nazaríes realizan en la zona, en los mercados del norte de África. La actuación comercial del Reino de Granada, lo recuerdo brevemente, se desarrolla en dos direcciones. La primera, la más conocida, la mejor estudiada, tiene una manifiesta vocación europea y está ejecutada primordialmente por mercaderes europeos también. En ninguna ocasión o de manera muy excepcional aparecen mercaderes nazaríes operando o actuando en mercados europeos.
Paralelamente, se desarrolla otra actividad mucho menos conocida, que es la que a nosotros nos interesa ahora, y que se mantiene entre el Reino de Granada y los estados islámicos magrebíes. Y aquí sí tienen mucho más protagonismo, aunque tampoco es patrimonio exclusivo, una marina granadina y unos mercaderes nazaríes. Las informaciones que contamos por el momento son escasas, pero por lo pronto nos aclaran por lo menos que la exportación de loza nazarí a esos mercados magrebíes es un hecho a mediados del siglo XIV. En 1344, por ejemplo, se fecha la reclamación de un acto de piratería que se realiza sobre una embarcación castellana, en concreto sobre la embarcación del gaditano Antonio Llanovi, en la que viajan 2 súbditos nazaríes que habían cargado en Málaga mercancías, entre las que se encuentran higos pasas y 2 costales de loza de Málaga que deben de llegar a Ceuta. Es un tráfico que continúa y que demuestra una cierta tonicidad todavía en el primer cuarto del siglo XV. En los testimonios que nos transmite Gómez Anis de Zurara acerca de los primeros años de presencia portuguesa en Ceuta, se narran episodios de la Guerra de Corso que afectan especialmente a la flota marítima granadina. Entre las víctimas encontramos en 2 ocasiones embarcaciones cargadas de loza nazarí. El primer pasaje que les presento aquí está extraído de un capítulo en el que queda patente el intenso tráfico mercantil que soportan estas aguas. El intenso tráfico mercantil me refiero Granada, mercados del norte de África. En apenas un fin de semana los portugueses se van a encontrar con 3 naves nazaríes cargadas de mercancía, aunque esta que describimos, la que nos interesa a nosotros, no sabemos, no queda especificado su destino. Se trata, en ambos casos, de pequeñas embarcaciones de carabos que están preparados para cubrir iniciativas mercantiles restringidas en ocasiones a un solo comerciante, que la alquila exclusivamente o que la fleta exclusivamente para llevar su mercancía al otro lado del estrecho. De hecho, en alguna ocasión se declara que los cargamentos pertenecen a un solo propietario y, en todo caso, a pocos negociantes. En estos casos, la loza nazarí parece tener un destino próximo, aunque no siempre tiene por qué ser necesariamente así. La presencia atestiguada de negocios mercantiles consolidados de hombres de negocios nazaríes en Túnez podría darnos la pista para seguir un destino algo más alejado. Tenemos que decir que en este caso, por el momento, no contamos con testimonios escritos. Yo no los he encontrado por el momento, aunque no excluyo ni muchísimo menos que existan. De hecho, es lo que se propone, lo que me propondría realizar a partir de ahora. No se cuenta con testimonios escritos de esta presencia. Las relaciones entre Túnez y Al-Ándalus sí se sabe, sin embargo, que tienen una tradición bastante importante ya para ese momento, para el periodo nazarí. Todo indica que Túnez actuaba ya, al menos desde el siglo XII, como eje de conexión entre los mercados de Oriente y de Occidente Mediterráneo. Hasta aquí se van a desplazar mercaderes andalusíes para vender sus productos, consumidos por el mercado tunecino o reexportados posteriormente, y allí se van a surtir de otros artículos orientales, como especias, como lino sirio o lino egipcio. La prosperidad de los mercaderes andalusíes, de los mercaderes nazaríes en estas zonas, parece bastante importante hasta el punto de poder hablar de una comunidad mercantil nazarí en Túnez, en la capital. Una comunidad bastante sólida y que incluso me atrevería a decir con ciertos vínculos con el poder. Una última cuestión para cerrar. Quería ser rápida, espero que... una última cuestión para cerrar. Digo, el conocimiento, el contacto, el aprecio de esta cerámica es claro, por tanto, en el mundo norteafricano. De ahí puede que surja un interés por reproducir esa cerámica, algo que quizás se vea favorecido en ciertos lugares como Túnez, donde estoy diciendo la emigración andalusí va a ser notable, donde se asientan comunidades compactas procedentes del mundo andalusí en sucesivas oleadas y donde finalmente sabemos que se van a reproducir tipos y técnicas cerámicas parecidas a las nazaríes. Anselmo Adorno viaja a Jerusalén en 1470 y se detiene en la ciudad de Túnez durante 3 semanas del mes de mayo.
en su descripción de esa ciudad, no deja de recordar los magníficos palacios reales que rodean la ciudad, que están decorados con zócalos de azulejos, que parece ser recuerdan directamente a las producciones granadinas. De hecho, se considera que la época dorada de producción de azulejos tunecina durante el XIV podría estar marcada por la influencia directa de Al-Ándalus. La cuestión no está tratada ni mucho menos, es solamente intuida, pero considero que puede ser estimulante y considero que es un ejemplo de lo que les estaba diciendo, del interés que podría tener el estudiar y el comprender mejor la verdadera dimensión de la presencia de la cerámica nazarí en el norte de África. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención.